una alegría poder volvernos a comunicar a través de la tecnología aquí en Sobicaín, Argentina, para el curso de animadores bíblicos. Hace más o menos unos 15 días atrás publiqué en el foro una suerte de cuento, no una suerte, sino en realidad es una sinopsis de un cuento de origen chino, en el cual había que responder a 3 preguntas. En realidad tiene que responder la nuera de un señor de China para salvar la vida de su suegro. Estas 3 preguntas eran, tareas a realizar eran: conseguir un toro preñado, llenar el mar con aceite y tapar el cielo con una tela. Algunos de ustedes contestaron cosas muy interesantes. Esto que dice, bueno, la nuera logra convencer al señor de que no mate a su suegro a través justamente de la inteligencia o con palabras de sabiduría. ¿Qué es exactamente lo que acontece? Con palabras de sabiduría y con una lógica, que es la lógica de la vida real, si se quiere, o de lo cotidiano. Les voy a contar cómo se resuelve el cuento. El cuento se resuelve de la siguiente manera. Cuando llega el señor para que este humilde trabajador le brinde las tareas que él le había pedido, sale su nuera y le dice: mire, mi suegro no lo va a poder atender porque está en trabajo de parto. Con lo cual el señor se enoja muchísimo y dice: ¿cómo que está en trabajo de parto si es hombre? A lo cual la nuera le responde: pero usted pidió que él consiguiera un toro preñado, entonces ¿por qué va a desconfiar de que él esté en trabajo de parto? A lo cual el señor le responde: eso está mal, únicamente los varones, los animales machos no pueden tener hijos, sino solamente las hembras pueden reproducir. Con lo cual la nuera le responde: entonces ¿para qué le pidió que consiguiera un toro preñado? Frente al segundo interrogante, llene el mar de aceite, esta chica lo lleva al señor frente al mar. La ciudad estaba cerca de una playa. Bueno, yo le voy a llenar el mar de aceite, pero primero sáquele el agua. Con lo cual el señor se enoja y dice: ¿cómo le voy a sacar el agua? No tengo lugar donde poner el agua que tengo que sacar del mar. La mujer insiste: si usted primero no vacía el mar, yo no lo puedo llenar con aceite, se recordaría, lo que es lógico. Y para la tercera tarea, que era poder tapar el cielo, a esta altura de la historia el señor estaba bastante enfurecido. La nuera, la muchacha, responde que sí, que ella va a tapar el cielo con una tela, que de hecho ya la tiene la tela, pero que necesita la medida de dónde tiene que cortar la tela para tapar el sol. Con lo cual quedan desvirtuados o quedan respondidas las 3 tareas a las cuales se sometió este humilde habitante de la China ancestral, salvado por la inteligencia práctica de su nuera. Cuando hoy somos convocados por el eclesiastés y el eclesiástico, Coelet y Sirácida, en los términos, nos encontramos con 2 libros similares a esta historia, que ven de una inteligencia práctica de la vida, de lo que ellos ven. Tanto Eclesiastés como Eclesiástico fueron escritos en tiempos de paz para el pueblo de Israel. No hablan de guerras, no hablan de preocupaciones, sino más bien hablan y mencionan todo aquello que acontece en la vida cotidiana en un estado más o menos pacífico. Se calcula que el Eclesiastés fue escrito alrededor del año 250. Eclesiastés significa el que predica, el que convoca a la asamblea, el que va a hablar. Se le atribuye a Salomón, esto es una constante de la atribución de los sapienciales al rey Salomón, pero no se tienen mayores detalles del autor. En cambio, en el Eclesiástico, ahí sí es el único
sin temor a equivocarme, afirmo, es el único libro de la Biblia que está firmado. De hecho, cuando uno lo lee en el texto hebreo, dice firmado por Jesús y todo el resto del apellido de este personaje que en realidad es nieto de quien escribe el libro y lo traduce. De este libro tenemos la certeza del Siracida o Eclesiástico, que es escrito cerca del 180, sabemos en qué año fue traducido, sabemos quién lo escribió, sabemos quién lo tradujo del hebreo al griego. En un tiempo, entre el mundo de los teólogos, dudaban muchísimo de que el Eclesiástico hubiera sido escrito en hebreo, que justamente no tiene la dinámica del vocabulario o de las expresiones habituales del pueblo hebreo. Pero eso quedó descartado cuando primeramente en el Qumran, junto con los descubrimientos del rollo del Mar Muerto, aparece un texto del Eclesiástico escrito en hebreo, uno de las primeras copias. Y también luego, cuando los antropólogos, los arqueólogos llegan a Masada, que es el último bastión del pueblo judío defendiéndose del imperio de los romanos, en Masada también descubren textos del Eclesiástico escritos en hebreo, lo que confirma que lo que está escrito en el texto es cierto. El Eclesiástico fue escrito en hebreo y luego traducido al griego por el nieto de quien lo había hecho primeramente en hebreo. Este Eclesiastés forma parte del canon judío, Eclesiástico no. Por eso algunas diferencias en cuando se forma el canon de la Biblia, que para las iglesias católicas ortodoxas queda dentro del canon el eclesiástico, y para las iglesias de origen protestante no queda en el canon y es considerado deuterocanónico. Deuterocanónico significa después del canon, lo que es totalmente diferente al libro de la Biblia apócrifo. Sí, muchas veces se lee eclesiástico considerado apócrifo. No, porque los libros apócrifos son los que no son reconocidos como texto bíblico por ninguna iglesia, que quedan fuera de la Biblia. Estos sí son deuterocanónicos, deutero nuevo, canónico, es decir, del canon, cuando se completa el texto bíblico, son nuevos o son relacionados con el canon, pero llegaron después, sería la expresión. Por es considerado por todas las iglesias texto sagrado. Ambos autores, más allá de estas diferencias planteadas, que si ustedes ven justamente el material que está puesto en la página del aula virtual que tienen para esta semana, también leyendo ambos libros, nos encontramos con una visión un tanto pesimista de la vida. Y hay dos elementos que a mí me llaman poderosamente la atención en estos libros. En el primer lugar, del Eclesiastés, la insistencia del autor en debajo del sol. Todo lo que él va a hablar es debajo del sol, no por arriba del sol. A mí esa imagen no me deja de sorprender, porque yo creo que básicamente el texto bíblico en su conjunto es también una inspiración para que nosotros no únicamente nos quedemos con lo que vemos debajo del sol, sino pensando en cómo se imaginaban al universo en la época que son escritos estos libros. Estamos llamados también a soñar, a tener la esperanza de lo que hay arriba también del sol. En algún momento yo comenté o compartí una vez un relato de una mujer, perdón por los que lo han escuchado, lo vuelvo a reiterar porque a mí es un relato que a mí me ayuda mucho para poner en un ejemplo lo que quiero compartir con ustedes en este día. Esta mujer habla desde su experiencia como bordadora, la mujer que borda un mantel, que borda cortinas, que borda vestidos. Entonces ella un día, viendo su trabajo terminado, llega a la siguiente reflexión.
de que nosotros los humanos tendemos a ver el trabajo terminado no desde arriba, sino desde el reverso. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos nudos. Si ustedes, a los que están viendo ahora esto a través de la página virtual, los invito, tómense el dobladillo de su camisa o de su remera y vean. Lo que veía la mujer era la cosa mal cortada, los hilos que cambian de color, los nudos colgando. Pero si uno ese bordado lo ve de la parte de arriba, lo que ve es un conjunto armonioso de colores en una conjunción en donde no se ve casi o no se nota casi el intercambio de colores, sino donde todo es paulatino y todo es bello a la vista. Esta mujer reflexionaba de esta forma diciendo: nosotros nos tenemos que acostumbrar a ver nuestra propia vida como la ve Dios, que la ve de arriba, donde ve la obra de arte terminada, donde ve el bordado en su conjunto, y no verla desde abajo como acostumbramos a nosotros, que es con los cambios de colores, con los nudos, con los hilos mal cortados algunas veces. Yo creo que el eclesiástico tienen esta visión desde el abajo, y lo tenemos que completar también con el desde el arriba. No dejan de ser textos maravillosos, textos de una actualidad también que casi nos conmueven. Si nosotros pensamos que estos textos fueron escritos hace más o menos 2200 años atrás, 2300 años atrás, y nosotros vemos a nuestro alrededor y se siguen dando más o menos las mismas situaciones, que nos hablan de una reactualidad también humana, en el cual también nosotros, desde nuestras comunidades de fe, necesitamos decir algo. Esta reiteración en ciertas cosas que como humanidad hacemos mal. Algunas de las cosas también que no las podemos dejar ajeno es el papel tan triste, por decirlo de alguna forma, o de tanto, más que triste, el papel tan malo en el cual es considerada la mujer en estos textos, principalmente en el eclesiástico, principalmente en el capítulo número 9, una visión de todo lo que es lo femenino, realmente una visión muy errónea. Después yo les propongo, el eclesiástico es mucho más largo que el eclesiástico tiene como 50 capítulos. Les propongo del eclesiástico que lean básicamente el capítulo número 7, el capítulo número 9, pero también que no dejen de leer el capítulo número 15, especialmente entre los versículos 11 al 20. ¿Por qué les pido que hagan estas lecturas? Porque es interés, el eclesiastés, y leanlo todo porque es maravilloso, más allá de lo que podemos decir nosotros como algún tipo de meditación para sumarle riqueza, ¿no? a cómo vivimos hoy lo que está en estos textos. Pero les decía por qué es esta selección de pasajes, especialmente el capítulo número 9 y el capítulo número 15, del 11 al 20, porque se presentan dos aspectos, para mí, se presenta una paradoja. Por un lado, el autor insiste en todo el aspecto negativo de lo femenino, pero por el otro lado hace un elogio sobrehumano a la sabiduría en sentido femenino, hablando de la sabiduría y no del sabio. Entonces esto me parece que también sirve de contrapeso justamente para tener una mirada más ecuánime y más real sobre el ser femenino, el ser mujer, la feminidad, en esa sociedad en la cual se vivía y en esta sociedad también en la cual estamos viviendo hoy. Todo lo que está en el texto bíblico es texto inspirado por Dios. Más allá de que desde el eclesiástico podamos identificar claramente el autor y el traductor, más allá de lo que se dice en el Eclesiastés, que se le atribuye al rey Salomón, no es escritura humana, es escritura
inspirada por Dios. Pero no es escritura muerta, como lo es todo el texto bíblico, que es escritura viva. ¿Por qué decimos esto? Porque al leerlo se reactualiza todo el texto bíblico, esto si nos acercamos a él guiados por justamente la sabiduría del Espíritu Santo, que también nos ayuda a interpretar lo que la palabra tiene para decirnos hoy. Es la forma que tenemos para acercarnos a estos textos, más allá de las cosas que nosotros consideramos que son inadecuadas, o más allá incluso el propio eclesiástico lo dice, el traductor lo dice en su introducción al libro, más allá de los errores que se pueden presentar o de las cosas incorrectas, yo creo que en ambos encontramos una fuente de sabiduría. Como cada día le pedimos inspiración a nuestro Divino Maestro Jesús, que por el poder del Espíritu Santo nos guíe con una comprensión madura de la palabra, para luego poner esa palabra en acción. Palabra que es de vida, palabra que es de sabiduría, palabra que es de amor. Nos vemos la semana que viene.